Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torah, que lleva por nombre Shoftim, que significa jueces. En Deuteronomio 18, en los versos del 14 al 22, encontramos una palabra dirigida al pueblo de Israel en lo concerniente a un profeta que el Eterno levantaría, un profeta semejante a Moisés, dice la Escritura. El Eterno levantará un profeta como yo, así dijo Moisés. Y nos preguntamos cómo sería ese profeta o en qué se parecería a Moisés, cómo el pueblo de Israel iba a identificar a tal profeta. Y el Eterno les da ahí las instrucciones en estos versos acerca de cómo iban a saber quién era ese profeta. Lo primero que el Eterno dice es que ese profeta definitivamente iba a ser alguien de entre ellos mismos. Moisés dijo: el Eterno levantará un profeta de en medio de ustedes. Tiene que ser un hebreo, tiene que ser un israelita, no puede ser de otro pueblo. Además, también Moisés dijo cuál iba a ser la función principal de ese profeta. Y Moisés les recuerda cuando al pueblo de Israel, escuchando la voz del Eterno, no quiso escucharlo más, sino que dijeron a Moisés: habla tú con él y sé tú el intermediario entre Elohim y nosotros. De tal modo que Moisés también dijo: el profeta que el Eterno levantará de en medio de ustedes tendrá como función principal precisamente ser un mediador. Así como Moisés en su momento fue un mediador entre el Eterno y el pueblo de Israel, el profeta futuro que tomaría el lugar de Moisés, que sería como Moisés, ese profeta sería un mediador entre el Eterno y el pueblo de Israel. Además, también dijo que otra característica de ese profeta sería que hablaría exclusivamente palabras del Eterno. Hablaría exclusivamente acerca de la Torá. Igual como Moisés fue el instrumento del Eterno para entregar la Torá al pueblo de Israel, el futuro profeta lo que haría sería interpretar esa misma Torá para el pueblo de Israel. Y el Eterno le dijo al pueblo de Israel: no teman que se vayan a confundir, el profeta que yo voy a levantar de medio de ustedes lo van a poder identificar, porque todas las palabras que hable este profeta se van a cumplir. Además, este profeta no los va a arrastrar hacia otras prácticas diferentes y no los va a arrastrar hacia otros ídolos o hacia otros dioses, sino solamente hacia mí. Y sabemos que ese profeta es Yeshua HaMashiach, nuestro bendito Redentor. Él es el profeta que el Eterno prometió levantar de en medio de su pueblo. Ese profeta que tomaría el lugar de Moisés. Ese profeta semejante a Moisés, pero más grande que Moisés, según sus propias palabras. Ese profeta es Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. No hay otro. Él es el profeta del Eterno. Yeshua, cuando vino a esta tierra, cumplió con estas características. Yeshua se asemeja mucho a Moisés en muchas cosas que no vamos a tratar ahora, pero hay muchas semejanzas entre Yeshua y Moisés. Yeshua, como vemos en nuestro texto, él definitivamente habló la Torá. Él decía: mis palabras no son mías, son de mi Padre que me las dio. Yo no he venido a hablar mis propias palabras, yo he venido a hablar en el nombre de mi Padre, yo he venido a traer el mensaje de mi Padre. Yeshua es la Torá viviente. Yeshua es el profeta. Yeshua es ese judío, ese hebreo que se levantó de en medio del pueblo para traer la palabra de Adonai, para traer la palabra de nuestro Elohim. Yeshua es el profeta por excelencia. Hubo muchos profetas en la antigüedad y
Algunos dicen que todavía hay profetas, otros dicen que no. Pero lo que sí sabemos que Yeshua es el profeta, el más grande profeta, y que no hay otro, y que en él podemos confiar, y en la enseñanza de su palabra, pues es la palabra del Eterno. Yeshua profetizó acontecimientos que se cumplieron y algunos que están por cumplirse, a los cuales debemos de estar atentos. Sigamos oyendo la voz de nuestro profeta, sigamos oyendo la voz de Yeshua, el bendito Mesías de Israel y del mundo. Shalom y bendiciones.